Son imágenes de esta misma mañana. Stop Desahucios Guipúzcoa ha convocado esta concentración frente al Ayuntamiento de San Sebastián para pedir soluciones para los inquilinos de las viviendas que son propiedad del Fondo Buitre Azora, unos inquilinos en alquiler que corren peligro de ser desalojados. La plataforma antidesahucios ha presentado en el Pleno Municipal, que se ha celebrado hoy mismo, una moción de control pidiendo al consistorio que haga todos los esfuerzos posibles para que los inquilinos de estas viviendas obtengan una renovación por 7 años de los contratos que finalizan próximamente. Hasta hoy son ya 9 inquilinos los que han recibido burofaxes indicando que tienen que abandonar su vivienda. Arratsaldeon, buenas tardes. Estaremos también con los miembros de AGIAC, la Asociación Guipuzcoana de Anticoagulados, porque el pasado viernes fue el Día Mundial del Paciente Anticoagulado y, tuvieron que montar una carpa en la calle Loyola y estuvimos allí con su presidenta, con Purificación González Blanco, que nos estuvo contando un poquito qué es lo que hace esta asociación, cómo ayuda a las personas anticoaguladas. Y en imágenes estamos viendo el rodaje del documental Irún 1522, más que una batalla. Se trata de un documental que se va a preestrenar el próximo martes, el próximo día 29, a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Amaya de Irún. Un documental que viene patrocinado por la Fundación Irún 1522 y que ha sido producido por Ipso Facto. Hoy nos acompaña el presidente de la Fundación Irún 1522, él es Iñaki Arruabarrena, al que saludamos ya. Iñaki, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal? Oye, pues con muchísimas ganas ya de ver el resultado de este documental, que lo habéis hecho la Fundación y también, por supuesto, la productora Ipso Facto con muchísimo esfuerzo y que al final va a ver la luz. La verdad que sí. Bueno, cuando se inició el proyecto de lo que es el quinto centenario de la batalla de San Marcial, que fue allá por el 2018, que nos dimos de alta como fundación, uno de los proyectos que presentamos a principios del 21, porque el proceso del 19 estuvimos en un proceso de montaje, todo lo que iba a ser el proyecto, desarrollando de alguna manera el proyecto, qué se podía hacer. En el 20 lo presentamos en el Auditorio Amaya y dentro de los proyectos había una parte importante que llevaba a esto, ¿no? Hacer un documental en el cual pondríamos el valor de la historia de Irún. Porque es la historia de Irún, y Irún hace 500 años es como punto de partida de lo que Irún es a día de hoy, ¿no? Y todos teníamos que saber que nuestros ciudadanos, y fuera de aquí, fuera de Irún, evidentemente, tendrían que saber cómo vivían ese año, hace 500 años, cómo vivían, cómo se comía, cómo se vestía, cómo se defendían, porque eran situaciones realmente pues, que las estaban pasando bastante mal, ¿no? Porque obviamente al ser una zona que estaba en una línea de frontera, pues efectivamente pues, tenía agresiones continuas por parte de infinidad de franceses, de los alemanes, de los navarros en general, en todos, ¿no? Entonces ellos se defendían porque evidentemente se defendían de sus familias, de que no les tocaran, de sus cosechas, de sus caseríos en ese momento, ¿no? Y todo eso lo que hemos hecho es un poco ponerlo en valor para que todo el mundo sepa qué es lo que pasaba y cómo vivían en aquella época. Iñaki, estás comentando una época difícil, pero algo muy importante es la clave de todo esto, es el 1522 para Irún, para su historia. ¿Qué es lo que ocurrió para quien no lo conoce? Porque aquí nos ven, aparte de Irún, en más zonas. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente esa batalla en 1522 que nos cuenta este documental, esta historia? Bueno, lo que está claro es que en aquel momento la Peña Aldave estaba tomada por unos mercenarios alemanes, en la cual nos decían, y la verdad que los ciudadanos de aquella época, en aquel momento, pues lo estaban pasando muy mal. ¿Por qué? Porque se quedaban con sus cosechas, violaban a sus mujeres, muy importante, y quemaban sus casas, en fin, hacían unas agresiones importantes, ¿no? Entonces ellos se tenían que defender. Entonces, bueno, pues realmente la noche buena, la noche fatídica de lo que pasó del 29 al 30 fue lo que ellos se juntaron con los porque evidentemente con los de sus vecinos de Hondarribia no se podían, porque Hondarribia en aquel momento estaba tomado por los franceses. Lo que se juntaron es con gente de Lezo, Rentería, Oyarzun y tal, para simular que era un gran ejército y entre mujeres, niños y demás, gente alrededor, de caseríos de alrededor, que les ayudaron y todo eso para simular que era un gran... y desplazar lo que es
a los mercenarios alemanes que en ese momento estaban cubriendo o estaban pues en aquella zona, o sea, asentados, ¿no? Por cierto, que precisamente aquella noche también llega el acto de las antorcheras, ¿no? Que es ese acto que hacemos el día 29. Al reunirse con Pedro de Irizar, que era el cura o el párroco de Rentería, reunió una serie de gente para simular ese gran ejército, que al final no era ejército, sino que eran ciudadanos de alrededor y amigos y vecinos, para simular lo que era un gran ejército, para desplazar de alguna manera de la zona de la Peña Aldave y del castillo de Astoluzar, pues el asentamiento que estaban los mercenarios alemanes en este caso, ¿no? Pues hoy nos hubiera gustado que estuviera con nosotros el director de este documental, Irún 1522, más que una batalla, un documental que recordamos se va a preestrenar el próximo martes a las 8 de la tarde. No ha podido estar con nosotros, pero sí que nos ha dejado una pequeña declaración explicándonos pues, cuáles son algunos detalles quizás más técnicos, ¿no?, de este documental, cómo está estructurado, y muy importante también nos ha contado lo difícil que ha sido grabar en un Irún 500 años después, cuando prácticamente ya no queda ni siquiera ningún edificio de aquella época, y todas estas dificultades que, por cierto, las han conseguido superar a la hora de producir este documental. Vamos a escuchar a Mario Simancas, director del documental. Es un documental de 50 minutos y consta de dos partes, vamos, lo que es la narrativa en el siglo XXI y la narrativa en el siglo XVI, porque hay recreación histórica. Hemos escogido personajes reales que vivieron en esas fechas y se les ha dado vida por medio de actores prácticamente todos de Irún. Y todo el equipo, el 95% del equipo es irunés, con lo cual eso hay que ponerlo también en valor, porque se han involucrado muchísimo, tanto a nivel de tiempo, a nivel económico y a nivel de esfuerzo y ganas. El Palacio de Urdanibia, que es donde se basa parte de la historia, la fachada es del siglo XVII, es un siglo más posterior, pero lo hemos recreado para que pareciera del siglo XVI. Luego Gazteluzzahar, que ahora lo están rehabilitando, también lo hemos utilizado. Y luego Hondarribia, hay que destacar la gran colaboración del Ayuntamiento y la Policía Municipal de Hondarribia, junto con la Iglesia del Manzano, con el padre Rafael, que nos ha cedido las instalaciones para poder grabar en el interior, en los patios, así como el Hotel Obispo. No sé, todo ha sido un poco buscarnos un poco las castañas, ¿no? Y luego mucha naturaleza, mucho monte, siempre en los montes de alrededor, el Camino de Santiago, las marismas de Urdanibia, para poder recrear un poco lo que era el Irún de esa época, que era todo marismas. Iñaki, ha sido la primera vez que participabas en un rodaje de estas características, y antes de entrar en cámaras comentabas que te has quedado sorprendido por todo el montaje, ¿no?, que hay detrás. No, la verdad es que yo hasta ahora nunca había participado en un rodaje de ningún tipo, ¿no? Yo he visto películas, bien en televisión, bien en el cine, pero yo no sabía lo que hay detrás, realmente el esfuerzo humano que puede llevar a hacer un tipo de... Bueno, ya no hablo de efectivamente una película, que tiene que ser bastante más, pero en ese documental. Bueno, para mí ha sido una experiencia grata y agradable, muchas horas de esfuerzo, también os digo, que hemos dado, yo creo que hemos estado calculando y creo que hay más de 100 horas solamente de rodaje. Ya no vamos a hablar de postproducción, que ya esto ya lo dejamos aparte, que hay muchísimas más, pero lo que es en el tema de rodaje ya hay por lo menos 100 horas, perdón. ¿Cuál es el tema? Bueno, no hemos buscado diferentes localizaciones, creo que hay aproximadamente, ahora no recuerdo, pero creo que hay así como 14, 15 localizaciones. Hemos tenido que coger zonas de Hondarribia, zonas de la zona del Bidasoa, Castillo Beloaga, Palacio de Urdanibia, las marismas de Urdanibia, en fin, hemos cogido una serie de variantes o localizaciones en las cuales se asemejen de alguna manera a la época. Difícil porque, como bien ha dicho Xavi, es difícil encontrar, o bueno, encontrar esto, pero bueno, lo hemos encontrado, ¿no? Y claro, luego las horas es la cantidad de veces que hemos tenido que repetir una secuencia. Y por otro lado, claro, hay un hándicap importante, que es que lo hemos tenido que hacer en euskera y en erdera.
O sea, que las dos cosas las hemos repetido. O sea, una vez que hemos acabado en hacerlo en Erdera, automáticamente hemos tenido que pasar a hacerlo en euskera, ¿no? Y eso el trabajo se duplica porque evidentemente, y claro, tienen que las tomas tienen que salir parecidas o más bien iguales, y todo eso, quieras o no, pues bueno, y luego hay otro hándicap importante, que estamos trabajando con animales vivos. O sea, ahora mismo que una parte importante de lo que es el documental, pues evidentemente hay caballos, ¿no? Y los caballos son caballos que son animales vivos y que eso no, pues se mueven. Y entonces, bueno, pues las tomas pues son difíciles de conseguir, pues las tomas que queremos porque los caballos no se paran quietos. Y eso que los que hemos tenido, los 4 caballos que han estado en el rodaje, pues han sido caballos dentro de lo que hay bastante tranquilos, ¿no? Pero bueno, han sido una serie de cosas en el camino que nos han nos han dificultado o nos han hecho más difícil lo que es el rodaje, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha quedado dignamente y yo creo que a la gente le va a gustar. Vamos a recordar, si te parece, los nombres de algunos de los actores que han participado en este documental. Tenemos a Javier Tolosa, a Pachi Pérez, tenemos a Ollana Maritorena, Marijo Pontesta, Xavier Soret, Ángel Moreno, Ander Vildosola, José Antonio Niño, José Mari Narzábal, Diego Espinoza, Beñat Chávez, Corán de Sanseñena, Irati Beraiz. En fin, son algunos de los nombres que han participado en este documental, y además hay que recordar también que mucha de la gente que ha participado es de Irún, es decir, se queda en casa, y esto también es un punto a tener en cuenta. Sí, porque es lo que, por lo menos es lo que queríamos conseguir, que el 95% de la gente que participara en este documental sería gente de Irún, y eso lo hemos conseguido. Y luego otra gente importante es que hay gente que ha participado que nunca se había puesto delante de una cámara, ¿vale? Como puede ser el caso de José Antonio Niño, que sí que... Colaborador además colaborador de esta casa, de Patio de Caballos. Y luego tenemos a José María Narzábal, que nunca se había metido en un sarao de este tipo, ¿no? Y la verdad es que lo han interpretado su papel perfectamente. O sea, parecían verdaderos profesionales, porque ellos, lo duro que es, porque lo que he dicho antes, ¿no? Si no lo conoces, lo ves, y cuando un día tras otro las tomas se repiten tantas veces, al final es un momento que te cansas, porque han sido lo que os he dicho antes, momentos maratonianos, ¿eh? Las horas pasaban y hacías un calaje, teníamos todo programado pues en tanto tiempo, y las horas se van y aquello no sale y hay que volver a repetir, y claro, eso es un poco pesado, ¿no? Y luego tengo que agradecer... Y la pandemia también, ¿eh? Y efectivamente, la pandemia. Esa es otra muy importante, Xavi, porque realmente la pandemia también nos ha dificultado, ¿no? Y eso, que hemos tenido suerte, que cuando hemos hecho la parte importante o la más grande del rodaje, ya no había restricciones, ya se podía evitar lo que es las mascarillas y eso, porque cuando iniciamos el rodaje en el Parador Carlos V... Estamos viendo imágenes, de hecho, ahora justo. Pues evidentemente la mascarilla es lo que prevalecía en ese momento, porque evidentemente y más siendo un recinto cerrado, pues teníamos que hacer los test oportunos, en fin, eso se nos dificultaba muchísimo el tema del rodaje, ¿no? Pero bueno, yo creo que la segunda y la tercera fase del rodaje no hemos tenido esa dificultad, por lo tanto, os chapó, ya hemos hecho muy bien. Bueno, hemos podido hacerlo salvaguardando eso, porque eso nos hubiera dificultado bastante. Y ya lo digo, volviendo un poco pues, a los actores, ¿no? Joder, yo estoy encantado, yo no tengo que palabras de agradecimiento a todas las personas que se han prestado a hacer este documental, no tenían ni idea de dónde se iban a meter adentro. Y yo me decía, si llego a saber, no me metes en esta historia, ¿no? Y luego también hemos echado manos de la agrupación Pagoki, son mujeres que participan cada 29 de junio en las antorcheras, y estas pues se han metido en el papel, pues no veas tú de qué manera, además, ¿no? Y bueno, rodar a las 12 de la noche a oscuras en un bosque, pues no es agrado de nadie, ¿no? Y bueno, y teniendo en cuenta, y eso gracias a Dios que no hizo un tiempo medianamente bueno,
¿vale? Porque cuando lo teníamos previsto hacer el sábado anterior, bueno, el río, había salido el río, la zona que habíamos, o sea, era impresionante. Pero bueno, son cosas que quedan ahí, que son anécdotas que ahora se pueden contar. Yo decía, joder, pues yo en ese rodaje, y lo digo a todo el mundo, ¿no? Perdí 4 kilos. O sea, ¿por qué? Porque teníamos tal tensión, a las 6 de la mañana teníamos que levantarnos, veníamos, si no, a los caballos había que preparar la zona de rodaje, no sé qué y tal. Y por ejemplo, el día que estuvimos rodando en Palacio de la Nieve, yo el molino, que es una de las partes donde estuvimos rodando, habíamos empezado allí a las 5 de la mañana, estábamos cerrando a las 12 de la noche. Y era impresionante aquello. Y todo ha sido un día tras. Pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen trabajo y el resultado lo vamos a ver el día 29-2020. Efectivamente, el preestreno tendrá lugar en el Centro Cultural La Maya el próximo día 29 a las 8 de la tarde. Y en este preestreno, además, tendremos un fotocall con los trajes de época que se han utilizado para hacer el documental. Que claro, no había trajes de este tipo, de esta época, y se han tenido que hacer para poder grabar el documental. Otra piedra en el camino, ¿no? Vamos a decirlo así. Normalmente cuando se hace un documental o cuando haces una película, evidentemente hay unas empresas que se dedican y tú alquilas los trajes, haces el trabajo y luego lo entregas y ya está. En este caso no había posibilidades. No había posibilidades porque no hay nada hecho del siglo XVI, muy importante. Entonces, claro, hemos tenido que hacer primero, por parte de la productora Isofacto y de su socia Diana, que ha hecho un trabajo maravilloso, pues ha hecho una labor de investigación de qué tipo de trajes se utilizaban, porque aquí, en denominado Vizcaya, porque toda esta zona se le llamaba Vizcaya, pues había un tipo de traje que no es el mismo que Castilla, ¿vale? Entonces se ha tenido que hacer una investigación previa y con esto hacer un diseño del traje. Y luego, así, pues ahí vais, lo que vemos en esto, las tontorras famosas, pues evidentemente tienen un trabajo importante que realizar, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer desde el principio, trabajar en todos los aspectos, no solamente en los aspectos de bueno, haces una película, haces el guión y luego empiezas a trabajar. No, hemos tenido que hacer una labor, de investigación importante en cuanto a cómo se vestía, cómo se comía, muy importante, cómo se vivía, cómo se defendía. En fin, hay una serie de cosas que se han tenido que investigar, evidentemente. También es verdad que hay cosas que ya estaban escritas que están reflejadas en este libro, en el libro tanto de Iñaki Garrido como de Denis Pérez Sostoa, pero evidentemente pero había otras cosas que no estaban, ¿no? Y todo eso se ha tenido que investigar y es una labor importante de postproducción, nunca mejor dicho, ¿vale? Por cierto, hablando de los trajes, vamos a recordar que mañana viernes vamos a tener en Irún una conferencia que habla precisamente de la indumentaria y el armamento en la época de la primera batalla de San Marcial, del año 1522. Será en el espacio Palmera Montero, mañana viernes, como decimos, a las 7:30 de la tarde, y el ponente será Ramón Guirao Larrañaga. Lo organiza la Fundación Irún 1522 y también la Cofradía ANACA. Por lo tanto, Iñaki, es otra cita también que tiene que ver con todo lo que estáis organizando de cara a este 5º centenario de la batalla. Y bueno, una charla que es interesantísima y a la que invitamos, por supuesto, a todo el mundo a que se acerque. Sí, por supuesto. Mira, un detalle que yo creo que es bueno poner en valor es que cuando iniciamos este proyecto, lo que está claro es que esto no lo quería liderar solamente la Fundación. Nosotros las conferencias anteriores hemos ido de la mano de Luis Durante Culturaldea y en este caso, pues mira, teníamos esta posibilidad. Ramón Guirao es cofrade de honor de la Cofradía ANACA y se le propuso hacer esta conferencia porque él realmente tiene ya prácticamente la conferencia montada, ¿no? Bueno, hay dos cosas. Nosotros nos hemos, como vamos en sociedad o en partner, ¿no? O sea, la Cofradía ANACA hace organiza lo que es la conferencia y nosotros vamos a hacer la publicación. Que esto juntamente, bueno, eso en primicia os lo digo, el año que viene, pues una vez que hemos sacado el 5º centenario de la batalla de San Marcial, pues nos toca hacer una memoria de todo lo que hemos hecho y juntamente la publicación de las conferencias que a día de hoy hemos hecho. Eso es la parte final. Y esta es una parte que lo vamos a meter dentro de las publicaciones que va a ir en esa famosa memoria. Pues recordamos, el próximo día 29 es el preestreno
en el Centro Cultural La Maya del documental Irún 1522, más que una batalla. Vamos a recordar también que en Teledonostia se va a poder ver el documental. El día 30 lo vamos a poder ver a las 10 de la noche para todas aquellas personas que no hayan podido conseguir entrada, que por cierto, adquirirlas cuanto antes, Iñaki, porque están muy limitadas. Bueno, yo sí quería hacer una mención a ese tema. Estamos teniendo muchísimas llamadas y muchas demandas de la entrada. Ahora mismo, este preestreno de este martes 29 a las 8 de la noche en La Maya está un poco enfocado, dirigido a las personas que han colaborado, actores, productores, equipo técnico, en fin, todo esto un poco, y son empresas colaboradores, políticos, en fin. Pero teniendo en cuenta que la demanda que tiene La Maya ahora mismo por la cantidad de actividades que acoge, pues sí que hemos pedido un hueco más el día 29. El día 29 de diciembre, a las 20 horas, emitiremos otra vez el documental. Y ahí sí que se va a poder adquirir las entradas a toda la gente que esté interesada a un módico precio de 5 euros, ¿vale? Porque yo considero que hay que cubrir los costes que supone el equipo técnico de La Maya más el coste que supone el alquiler de La Maya, y todo. Yo creo que 5 euros es un precio módico para poder adquirir, y se va a poder visualizar otra vez el día 29 de diciembre. Pues solo nos queda animar a la gente a que vea el documental y que vaya todo fenomenal el próximo martes en el preestreno. Y que, por cierto, va a presentar nuestra compañera de Radio Donosti, Mónica Gracia, estará con vosotros por así decirlo, presentándonos este preestreno. Que va a dinamizar de alguna manera el preestreno, ¿no? Sí, yo estoy agradecido por la colaboración que estamos teniendo desde Teledonostia, porque evidentemente siempre habéis estado ahí y siempre estáis con ganas de colaborar, nosotros encantados, evidentemente. Y Mónica es la que va a llevar un poco la batuta en cuanto a la presentación y luego las intervenciones por parte de la Fundación y por parte del director de producción, que es Mario Simancas, que es el que nos va a decir todos los aspectos técnicos que la llevó a hacer el documental. Para él ha sido, yo creo que, me adelanto, pero creo que ha sido una experiencia también muy estresante, eso sí que es verdad, pero yo creo que ha sido una experiencia muy interesante, una experiencia interesante para él también. Yo creo que ha sido para todos en general, pero para él en principal también, para él también. Hombre, tengo que agradecer, porque realmente este documental no hubiera sido posible si no hubiera colaborado las empresas de la comarca, ¿vale? Es muy importante. ¿Por qué? Si no hubiera. Y sobre todo la gente anónima que han dado su pequeña aportación para que este documental salga. Por lo tanto, no tengo más que palabras de agradecimiento a toda esta gente, ¿no? Y evidentemente, como no, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, que nos da un apoyo importante. Pues vais a hacer historia, yo estoy seguro de ello. Iñaki, va a ser un documental que para los que tengan que organizar el 6º centenario, como habéis dicho en broma muchas veces off the record, pues seguramente va a ser también una referencia, ¿no?, a tener en cuenta, y esperemos que este documental se quede ahí como una página más de nuestra historia escrita, y sobre todo para no olvidar, ¿no?, lo que ocurrió. Esperemos que lo organicen el 6º centenario se pueden basar por lo menos lo que hemos hecho nosotros. Nosotros no nos hemos podido apoyar en el 4º, porque creo que no había nada hecho, ¿no? Entonces, por lo menos van a tener la ventaja que dentro de 100 años ya seguramente se sabrá de otras maneras, y nosotros será que somos muy básicos a la hora de hacer este documental. Habrá muchísimos más medios, pero yo creo que habrá un punto de partida importante para que hagan el 6º centenario. Pues Iñaki, muchísimas gracias por habernos acompañado, que todo vaya bien el próximo martes, día 29, y que sea todo un éxito este documental y que tenga un gran recorrido también por festivales, que eso también es importante. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Vale, nosotros ahora continuamos con estas imágenes. Son las imágenes de la concentración que ha realizado esta misma mañana Stop Desahucios Guipúzcoa frente al Ayuntamiento de San Sebastián. En concreto, estaban con los vecinos de Azora. Azora es un fondo buitre que adquirió una serie de viviendas de la antigua inmobiliaria Vascongada, unas viviendas en las que han estado viviendo sus inquilinos de alquiler durante muchísimos años. Son viviendas que los propios inquilinos han reformado, han amueblado, etc. En fin, ahora mismo el fondo buitre quiere desalojar estos edificios, quiere echar a sus inquilinos para hacer negocio con estas viviendas,
Y la plataforma Stop Desahucios Guipúzcoa ha pedido esta misma mañana en el pleno que se ha celebrado en el Ayuntamiento de San Sebastián que el consistorio haga todo lo posible porque se renueven los contratos de alquiler de estos inquilinos de estas viviendas de San Sebastián. Han recibido, de hecho, varios de estos vecinos una serie de burofax indicando que tienen que abandonar la vivienda, vecinos a los que evidentemente se les terminaba el contrato de alquiler. Nos dan todos los detalles los miembros de la plataforma, que esto es lo que contaban a la mañana en la rueda de prensa que han ofrecido justo antes de entrar al pleno municipal. Los vecinos y vecinas de Birmingham 1, Zabaleta 55 y Segunda Espizua 2, junto a Stop Desahucios e Inquilinos Azora, hemos presentado una moción de control que se debatirá y esperemos se apruebe en el pleno de hoy, por la que solicitamos a la corporación lo siguiente: que intermedie a través de la alcaldía para que Azora renueve por 7 años los contratos que vayan expirando, cumpliendo de este modo la promesa realizada por este fondo de inversión cuando aterrizaron en Donostia al alcalde Eneko Goya en enero del 2020, que se obligue a Azora a alquilar los 23 pisos hasta este momento, que se encuentran vacíos debido a que no han hecho ningún contrato nuevo desde febrero de 2020, con la idea de ir vaciando todos los pisos para convertirlos en viviendas de lujo, contribuyendo a agravar la burbuja inmobiliaria de la ciudad que tiene los alquileres más caros del Estado, incumpliendo el uso residencial de los mismos y confirmando el modus operandi de estos fondos buitre de venta de activos inmobiliarios con los que generan enormes beneficios. Hay que tener en cuenta también de que si actualmente hay 23 pisos, dentro de pocos meses estos se van a aumentar hasta llegar a la cantidad de 50 pisos, con lo cual ya es un problema urbanístico para esta ciudad. Tras el primer contacto de la alcaldía con Azora, se confirma que el fondo de inversión tiene como objetivo vaciar las viviendas de sus inquilinos actuales para acometer reformas en los inmuebles. Este hecho, cuyo único objetivo es especulativo, tendrá como consecuencia la expulsión de sus hogares de al menos 30 familias durante los próximos 12 meses. Familias a las que el anterior dueño de los inmuebles, Inmobiliaria Bascongada, prometió la renovación de los contratos, política que ha venido manteniendo durante décadas. Viviendas que fueron alquiladas vacías o en mal estado. Por ello, los vecinos tuvieron que realizar costosas inversiones que ahora no las pueden recuperar. Existen también 14 inquilinos, inquilinas, de renta antigua que, debido a que no pueden ser expulsados, han recibido algunos de ellos presiones para que abandonen los inmuebles. Queremos también dejar constancia de la dejación de los deberes de mantenimiento por parte de Azora que los vecinos están sufriendo, como porteros automáticos y ascensores que no funcionan, ventanas que no se reparan, etcétera. Medidas de presión que ejerce Azora para lograr el vaciado de los inmuebles. Por último, manifestamos públicamente nuestra firme voluntad de que no vamos a desalojar nuestros hogares, que vamos a continuar abonando las rentas y gastos establecidos en nuestro contrato. Y como comentábamos al comienzo del programa, el viernes pasado fue el Día Mundial del Paciente Anticoagulado y estuvimos en esa carpa que montaron en la calle Loyola, en San Sebastián, para informarnos e informar a la gente de cómo es la vida de un paciente anticoagulado. La asociación AGIAC, la Asociación Guipuzcoana de Anticoagulados, informó a todo viandante que pasaba por allí, también a nosotros, estuvimos con su presidenta, con Purificación, que nos comentaba, pues eso, cómo es el día a día de un anticoagulado, qué es lo que hacen ellos para facilitar esta vida, explicar un poquito cómo desde la asociación permiten con sus maquinitas poder hacer autocontrol, algo que la verdad es una maravilla porque permite pues cosas que muchas veces la gente que toma el Sintrom piensa que no puede, no me puedo ir de vacaciones, me toca ir al ambulatorio porque me tienen que hacer el control del INR, tengo que estar dentro de unos parámetros. Y la verdad que la libertad que permite hacer autocontrol, una de las cosas principales que nos permiten ese beneficio que da la Asociación Guipuzcoana de Anticoagulados, pues es unas cositas que nos pudo contar Purificación. Si os parece, vemos el vídeo de lo que nos contaba la presidenta de AGIAC. Hoy, día 18 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Persona Anticoagulada y como tal, bueno, pues vamos a realizar una serie de eventos. Estamos en la calle Loyola, donde hemos puesto una carpa para dar todo tipo de información, para que la gente nos conozca, para que toda aquella persona que esté interesada o bien tenga un familiar o bien tenga alguna referencia de lo que es una persona anticoagulada y cuáles son los cuidados básicos, pues estamos aquí para enseñarles y para
para bueno, pues mostrarles exactamente qué es lo que es. Igual muchos os preguntaréis qué es una persona anticoagulada. Bueno, pues una persona anticoagulada es una persona que tiene que estar tomando una medicación que la mayoría lo va a conocer por el nombre de Sintrom, porque tiene una determinada patología. ¿Qué significa ser anticoagulado? Anticoagulado significa que tomas una medicación que se denomina antivitamina K, que lo que hace es que tu sangre, hablándolo en términos coloquiales, tu sangre es mucho más líquida, lo que significa que evita trombos, es una medicación que evita las trombosis, que intenta evitar ictus y que intenta bueno, pues que las personas anticoaguladas tengan una mejor calidad de vida a pesar de esa patología que tiene de base. Igualmente el Sintrom, el ser anticoagulado, requiere unos ciertos cuidados, pero unos cuidados muy básicos, es decir, hay que cuidar la alimentación, pero como cualquier persona, tienes que comer de todo, variado y comidas sanas. Lo que no puedes estar es comiendo pues comida basura, que eso es lo que terminamos haciendo pues la mayoría de las ocasiones. Una persona anticoagulada y las personas anticoaguladas que están en AGIAC llevan un control en la alimentación, llevan un control médico y llevan un control en la calidad de vida y sobre todo para ponerlo en valor, la seguridad que nos dan los médicos durante 24 horas, durante 7 días a la semana. La asociación AGIAC, como tal, es una asociación, como hemos dicho, de personas anticoaguladas, en la cual cuando una persona se inscribe como socio o socia, pues se le hace un cursillo para que ella misma en su casa se realice el autocontrol del Sintrom, el autocontrol del INR que llamamos. Esto es un gran avance, dado que si no vienes a AGIAC, tienes que solicitar cita en la enfermería, tienes que solicitar cita con Osakidetza, te dan cita para... Bueno, pues todos los que tomáis Sintrom sabéis exactamente cuál es la problemática que tenemos una vez que estamos en el ambulatorio. Bueno, pues en AGIAC las pruebas, el autocontrol, nos lo hacemos nosotros en nuestra propia casa. Esto significa que tenemos todos los medios a nuestro alcance para poder hacernos ese autocontrol, tenemos también todos los conocimientos necesarios para saber qué es lo que tenemos que hacer y además tenemos médicos 24 horas, 7 días a la semana que podrá explicar exactamente qué es lo que hay que hacer cuando estos valores de INR o son muy altos o son muy bajos. Lo que tenemos cada uno en nuestra casa es un aparato que mide, que con una gotita de sangre te mide el INR. Entonces, es exactamente lo mismo que realizan los diabéticos desde hace muchísimos años. Por lo tanto, no es algo novedoso en cuanto a qué es lo que mide en este momento, que es el INR para las personas anticoaguladas, pero realmente no es novedosa la situación, porque los diabéticos llevan autocontrolándose muchísimos años. Pues después de este reportaje, Nerea, cerramos ya el programa y que no se nos olvide ir a tomar nuestro gin tonic, como todas las semanas. Las buenas costumbres no hay que perderlas, por eso son buenas. Nos vemos dentro de 7 días. Que tengas un feliz fin de semana. Agur.